Susana Sotoli, coordinadora residente del Sistema de Naciones Unidas en Bolivia. Celia Taborga, oficial a cargo de UNFPA Bolivia. Vicky Camacho, asesora regional de salud sexual y reproductiva UNFPA. Federico Tobar, asesor técnico regional UNFPA. Ingrid Villarreal, coordinadora nacional Médicos del Mundo. Alberto Castro, oficial de salud UNFPA Bolivia. Franco Espada, responsable de salud materna del Ministerio de Salud. Bienvenidas y bienvenidos. Muy buenos días a todas y todos. Soy Celia Taborga, oficial a cargo del UNFPA en Bolivia. Gracias por acompañarnos en este webinar organizado por el Sistema de Naciones Unidas en Bolivia. Es parte, este webinar, de un ciclo denominado Diálogos ONU-Bolivia. Agradecemos a las y los panelistas internacionales y nacionales que nos acompañan. Queremos agradecer muy especialmente a todas y todos ustedes que están conectados en este momento, tanto en Zoom como en Facebook. Sabemos que nos acompañan también desde diferentes regiones y municipios del país. Sean todos y todas muy bienvenidas. Como Fondo de Población de las Naciones Unidas, que formamos parte del Sistema de Naciones Unidas, consideramos de suma importancia abrir un espacio de reflexión sobre las consecuencias de la pandemia del COVID-19 en la salud sexual y reproductiva, tanto en América Latina como en Bolivia. Analizaremos en este momento, en este tiempo, cómo la pandemia está afectando a la salud materna, al abastecimiento de insumos de anticoncepción y al ejercicio de derechos de las poblaciones en situación de mayor vulnerabilidad. Les recordamos que pueden realizar sus preguntas a través de la opción de preguntas, que está en la parte inferior de la pantalla de Zoom, y también a través de Facebook. Les pedimos que nos indiquen a qué panelista va dirigida la pregunta para que podamos derivársela, y así las preguntas serán respondidas por las y los panelistas después de las exposiciones. Bueno, ahora sí, damos inicio al webinar. Quiero invitar a iniciar el webinar a la señora Susana Sotoli, coordinadora residente del Sistema de Naciones Unidas en Bolivia. Adelante, Susana, por favor. Buenos días a toda la audiencia. Estamos muy contentos de poder tener no solamente la oportunidad de llegar a la gente a través de las redes, sino también contentos de estar acá en una nueva edición de esta serie de webinars, Diálogos ONU Bolivia. Este es un ciclo que está dedicado a presentar desde diferentes perspectivas los impactos socioeconómicos de la crisis del COVID-19, poniendo diferentes lentes, cómo afecta a los niños, cómo afecta a las mujeres, cómo afecta al empleo, a la seguridad alimentaria. En este caso, en particular, queremos poner el foco en un aspecto central que hace a los derechos de las personas, al bienestar de las personas, y es precisamente la salud sexual y reproductiva. Sabemos que la crisis del COVID es compleja y ha afectado a una serie de servicios para la población, y ha puesto una enorme presión específicamente sobre los servicios de salud en el país, en la región, en el mundo. Esto ha provocado limitaciones para atender otro tipo de prestaciones, otro tipo de situaciones. Y si bien el sistema se ha activado para responder a la crisis sanitaria, en particular para mitigar, para romper la cadena de transmisión del COVID-19, esto ha significado un aumento de brechas en disponibilidad de otros servicios. Y eso es lo que queremos analizar hoy, y para eso obviamente tenemos a la agencia que tiene el mandato específico y el expertise globalmente para contarnos cómo el impacto de la crisis del COVID-19 ha
afectado la continuidad de los servicios de salud sexual y reproductiva. Este análisis, tanto regional como nacional, que el Fondo de Naciones Unidas para la Población va a presentarnos, tiene para nosotros como sistema de Naciones Unidas en Bolivia una importancia estratégica. Necesitamos tener toda la evidencia posible para poder formular y sugerir respuestas apropiadas. Este es, como decía al inicio, un espacio de discusión, un espacio de intercambio, y nos complace muchísimo tener a UNFPA liderando este espacio, pero también al Ministerio de Salud y a la Organización Médicos del Mundo, porque de lo que se trata es que Naciones Unidas pueda establecer estos puentes, estos diálogos, estos intercambios, y que finalmente van a constituir la evaluación global que el sistema de Naciones Unidas va a poner a disposición del país sobre los impactos socioeconómicos del COVID-19 desde todas las perspectivas que están contempladas en los mandatos de las 17 agencias, fondos y programas presentes en Bolivia. Sin más, quisiera agradecer a los panelistas, agradecer a la audiencia y reiterar el compromiso y disposición de Naciones Unidas de brindar todo el apoyo técnico y gestionar los insumos y recursos para acompañar al país durante y después de esta emergencia. Buenos días, y les deseo que todos tengamos una excelente conversación en este evento del día de hoy. Buenos días y gracias. Muchas gracias, Susana. Ahora comenzamos ya con los panelistas y vamos a invitar a la primer panelista, es Virginia Camacho, que es la asesora regional de salud sexual y reproductiva de UNFPA. Es una profesional con amplísima experiencia, es médico cirujana, ginecóloga obstetra y magíster en salud pública. Ella nos va a hablar de los efectos y de los desafíos de la pandemia de COVID-19 en la continuidad de servicios de salud sexual y salud reproductiva. Adelante, Vicky, y muchas gracias por estar acá con nosotros. Buenos días, muchas gracias. Un gusto poder compartir la presentación con ustedes y algunos, diría yo, hallazgos que tenemos con base a algunas investigaciones que se han hecho a nivel global y en la región, y también algunos aspectos que nos parecen centrales poder subrayar el día de hoy sobre algo que mencionó tanto Celia como la coordinadora residente de Naciones Unidas, que tiene que ver con el acceso a servicios de salud sexual y reproductiva y el efecto que tiene en el ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos de las personas. Entonces, primero todos sabemos, ¿verdad? Esta es una verdad de perogrullo, que la COVID-19 es la mayor pandemia del siglo, y desde el primer caso descrito en China el 31 de diciembre del 2019, el virus ya está en todos los continentes y en la mayoría de países y territorios. Al día de hoy, la OMS ya ha confirmado más de 10.700.000 casos de COVID-19 confirmados. Subrayar que no tenemos estimaciones precisas porque tampoco tenemos datos sobre el número de infectados asintomáticos. El número de fallecidos por la COVID a la fecha es más de 500.000 personas, y a pesar que en algunos países ya el número de casos y muertes está disminuyendo, quiero subrayar que la emergencia sanitaria continúa y sobre todo está centrada ahora en nuestra región. La doctora Etienne, la directora de la Organización Panamericana de la Salud, hace unos días dijo en una conferencia de prensa algo que tenemos que tener en mente. Los países deben estar preparados para manejar la COVID-19 por los próximos 2 años, ya porque tenemos, ante la ausencia de una vacuna y tratamientos efectivos. ¿Qué está pasando hoy en la región? Estos son los datos al día de hoy. Sudamérica tiene 2,3 millones de casos y más de 87.000 muertes.
una tasa de letalidad del 1.6. Nuestra región en total tenemos 5,4 millones de casos, más de 255.000 muertes y una tasa de letalidad del 4,7%. Entre Sudamérica y Norteamérica realmente es donde se concentra la mayor cantidad de casos confirmados y de muertes. Ahora, tenemos algunos desafíos que yo quiero colocar acá que tienen que ver con los datos en la información. Los datos se están ingresando en una base de datos de la OPS, sin embargo, todavía tenemos lentitud en el reporte de datos. Los países ya han comenzado a recopilar datos sobre mujeres embarazadas infectadas con COVID y mortalidad materna relacionada con la COVID, que sin duda mejorará la toma de decisiones. Ya tenemos acceso a bases de datos oficiales y hoy voy a compartir con ustedes algunos datos de salud materna de Brasil, Perú y México. Ahora, esta pandemia ya nos muestra resultados adversos en salud sexual y reproductiva. Nada más si nosotros revisamos cuáles son estos resultados adversos, un punto importante es que hay un acceso limitado a los cuidados de salud materna, planificación familiar, VIH, servicios de manejo, atención y referencia a la violencia basada en género. Y las determinantes y los factores que contribuyen, digamos, a este acceso limitado que la región está viviendo el día de hoy, tiene que ver con cierres y restricciones y acceso a servicios de salud, interrupciones en la cadena de suministros, desvíos de equipo y personal de salud reproductiva para cumplir otra necesidad. Nosotros lo estamos viendo regionalmente. Muchas enfermeras, midwives, etcétera, que están en la atención primaria, están cubriendo también turnos y guardias en hospitales de segundo y tercer nivel para atender casos de COVID. Los países están viviendo restricciones de movimiento, avanzamos, tuvimos un lockdown importante, más de 100 días, abrimos un poquito y sin embargo los brotes recomenzaron y el incremento de casos se disparó, por lo tanto hemos vuelto a las medidas de confinamiento con acceso limitado a los servicios y también a destiempo a los servicios de salud que no sean por COVID-19, inclusive por el aumento de casos el incremento de los casos ha sido exponencial en varios países. También las personas con COVID-19 no llegan a los servicios de salud y fallecen en sus casas. Temor de ir a los servicios de salud reproductiva y por otras condiciones médicas es otro factor que estamos observando en la región. Y también algo que quiero señalar, las niñas y mujeres viviendo con perpetradores y los efectos psicosociales que tiene la pandemia expresado en ansiedad y depresión, muy importante en todas las poblaciones y en todos los grupos de edad. La siguiente. Entonces, el impacto en salud reproductiva, las más afectadas son las niñas, adolescentes, mujeres, los grupos LGBTQI, las personas viviendo con VIH, con discapacidades, los más pobres, las personas que viven en el área rural, los indígenas, los afrodescendientes. Y el impacto en la salud como tal, un incremento de embarazos no intencionales, abortos inseguros, aumento de incidencia de ITS, VIH, aumento de violencia basada en género y abuso sexual, complicaciones del embarazo, muertes maternas y neonatales. Algunos puntos entonces importantes sobre COVID en las mujeres y en la salud reproductiva. La mayoría de ustedes saben que durante el embarazo las mujeres son más propensas a desarrollar enfermedades severas por un virus respiratorio. Y esto se debe a los cambios fisiológicos que ocurren en el embarazo en el sistema inmunitario y cardiopulmonar. Si bien las anteriores epidemias que hemos tenido en este siglo, como la H1N1 2009, hubo un exceso de muertes maternas de 5%. Coronavirus como SARS y MERS demostraron mayor letalidad en mujeres gestantes. Sin embargo, hasta hoy no hemos podido identificar si ha habido mayor riesgo en gestantes en relación mortalidad frente a la población en general.
Lo que sí estamos viendo, observando un aumento del número de casos confirmados de embarazadas con COVID, y ya países están reportando muertes maternas indirectas relacionadas a COVID. Lo importante de tener datos sobre embarazo, COVID y mortalidad materna a tiempo es que nos permite guiar acciones tempranas de salud pública y decisiones clínicas para el manejo de la COVID-19 en las mujeres embarazadas. Por lo tanto, recolectar datos clínicos es clave para identificar la mejor manera de cómo esta infección afecta a las embarazadas y a los recién nacidos. Algunos factores de riesgo con relación a la muerte materna, que más allá de los factores de riesgo y de lo que sabemos, hay otros que quiero mencionar y que tienen que ver con violencia contra las mujeres. Y esto está basado en el perfil epidemiológico de la región. Embarazos no intencionales, bajo acceso y cobertura a métodos de anticoncepción, el ser pobre, vivir en el área rural, ser afrodescendiente o pertenecer a un grupo indígena, además de la presencia de comorbilidades. Y hay cuestiones en la atención a salud que tiene que ver con el acceso inequitativo en salud, la mala calidad de atención, cobertura inadecuada, dificultad para lograr una atención continua y limitación en la disponibilidad de los servicios de salud. También los adolescentes son una población muy importante y Bolivia es uno de los países que tiene la tasa de embarazo adolescente una de las más altas de América del Sur. Por eso quiero colocar especial énfasis en el tema de la población adolescente. Las adolescentes teníamos una fecundidad alta en nuestra región, es la segunda más alta del mundo antes de la pandemia. Y antes de la pandemia, durante la pandemia y antes que comience la pandemia ya teníamos embarazadas adolescentes, por lo tanto precisan de atención prenatal, posparto, atención del recién nacido, requieren de inversiones y de intervenciones de protección social, tienen necesidades en consejería anticoncepción, primero porque son usuarias actuales, es decir, usan algún método o son potenciales, requieren de cuidados de su salud mental. Hay adolescentes que viven con ITS y VIH, y hay adolescentes que requieren información y medidas de protección frente a la violencia de género y sexual, y los adolescentes con mayor vulnerabilidad son los mismos que para la población general, los grupos LGBTIQ, indígenas, afrodescendientes, migrantes, personas que viven en situación de mucha pobreza, rurales, y las que están en condiciones de mayor exclusión. Ahora, ¿qué sabemos sobre el impacto de esta pandemia y cuáles son las proyecciones que se han hecho a nivel mundial? La Guttmacher estimó que si disminuimos en 10% el uso de anticonceptivos de duración corta y larga, reversibles, si disminuimos la cobertura de servicios esenciales de salud materna, y si hay un cambio del 10% de abortos seguros a abortos inseguros, se estimará pues que más o menos habrían 15 millones de embarazos no intencionales, adicionales a los que hay antes de la pandemia, 28.000 muertes maternas adicionales, 168.000 muertes adicionales de recién nacidos, más de 3 millones de abortos inseguros y más de 1.000 muertes maternas adicionales por aborto inseguro. También es bueno recordar, si analizamos el tema de la continuidad de los servicios de salud y reconocemos que la cobertura de salud está influenciada por 4 componentes muy importantes que tienen que ver que los servicios estén disponibles, que los recursos y los equipos estén disponibles, que haya demanda de parte de la población y que haya acceso a los servicios. Esto pues genera, ¿verdad?, 2 componentes clave para la cobertura de salud, tanto la provisión como la utilización, y que tiene el efecto directo en cobertura. Por lo tanto, en el Lancet se acaba de publicar un artículo, un análisis también, una proyección sobre qué pasa si hay reducciones de cobertura frente a la mortalidad materna con relación a las intervenciones clave, anticoncepción, cuidado en el embarazo, cuidados preventivos, y también se hizo un estudio sobre el niño, los niños. Si hay reducción de cobertura, en un escenario de una reducción de solo un 5%, las muertes maternas aumentarían casi el 9%, en un escenario de más del 10%, las muertes maternas aumentarían casi en el 15%,
y en un escenario de 25% las muertes maternas aumentarían casi en un 39%. Acá algunos datos de la región, de datos oficiales de los sistemas de vigilancia epidemiológica, la muerte materna. Miren, Brasil hasta la semana epidemiológica entre la 10 y la 21 ha reportado ya 484 casos de infectadas con COVID y 36 muertes maternas relacionadas a la COVID-19. En Perú, hasta la semana epidemiológica 25, 2.320 casos de COVID y 15 muertes maternas relacionadas a COVID-19. Y en México, hasta la semana 26, 1.312 casos confirmados de COVID en embarazadas y 58 muertes maternas relacionadas a COVID y 19 probables. Entonces ya estamos viendo el efecto en nuestra región, a pesar que existe un subregistro importante y una subenumeración importante de casos y mala clasificación de casos, porque en algunos países se están clasificando casos de muertes maternas por infecciones respiratorias o no colocar COVID como causa básica de muerte. Un mensaje clave del UNFPA es que no podemos mirar la COVID si no lo miramos a través de un lente de enfoque de género. ¿Y esto qué quiere decir? Proteger los derechos sexuales y reproductivos y promover la igualdad de género en la pandemia, porque lo que hemos aprendido en las pandemias previas es que exacerban las desigualdades de género para las mujeres y niñas y puede tener un impacto importante en el acceso a la atención y los tratamientos. Por lo tanto, requieren de una atención especial. Este es el paquete esencial de salud sexual y reproductiva que hoy en día nosotros como organización estamos manejando, y esto forma parte de un consenso mundial, ¿sí? Que fue el consenso Lancet-Guttmacher, donde UNFPA y la OMS participaron. Estos son los principales componentes de salud sexual y reproductiva, y como ustedes podrán ver, incluye además el día de hoy educación sexual integral o educación integral de la sexualidad, se considera un componente de la salud sexual y reproductiva. ¿Qué pasa hoy en América Latina y la situación sobre la continuidad de los servicios? Tenemos países con interrupción de servicios de atención primaria al inicio, en los primeros 100 días de pandemia, lentamente en apertura. Restricción por horarios, por incapacidad, digamos, de cubrir con un número de personal de salud o por las mismas usuarias que no van a los servicios porque tienen miedo y temor al contagio. Y hay países que mantienen continuidad en todos los niveles de atención. Estos tres elementos, sin embargo, se pueden dar dentro de un mismo país. Tenemos problemas con la atención y acceso a tratamientos, problemas con la cadena de entrega de suministros. Hay débil respuesta todavía a la violencia de género en un momento infantil, en un momento en que las mujeres y las niñas necesitan más de estos servicios. Se está documentando muchísimo en los países, en Estados Unidos y en Europa, que durante la pandemia ha habido un incremento importante de abuso infantil. Por lo tanto, hay países que han decidido reabrir las escuelas porque, haciendo un balance riesgo-beneficio en estos países, ven que es más beneficioso para un niño estar en la escuela que no en la escuela, por diversas razones que el día de hoy no voy a profundizar más. Las mujeres embarazadas que necesitan atención prenatal u otros servicios no saben si ir porque desconfían todavía de la seguridad que el servicio les puede prestar, y hay países que todavía no están preparados para prestar una atención organizada y segura a las personas que no tienen COVID o que necesitan de servicios preventivos, como el caso de las embarazadas, niñas y mujeres atrapadas en relaciones abusivas, migrantes en situación humanitaria, escuelas, universidades y centros de formación cerrados hasta nuevo aviso, y las personas mayores atrapadas con interacción muy limitada que las hace muy vulnerables. Entonces, ¿cuáles son las prioridades para el UNFPA con relación a salud sexual, reproductiva y derechos y COVID-19? Primero, garantizar el acceso y continuidad de servicios, incluir adolescentes y jóvenes, proteger a los trabajadores de la salud con equipos de protección personal, abordar la violencia de género y sexual y asegurar que productos esenciales de salud sexual y reproductiva anticonceptivos estén disponibles para quienes lo necesitan. ¿Cuáles son los servicios de salud sexual y reproductiva no diferibles durante la pandemia? El cuidado del embarazo, parto y atención al recién nacido, la anticoncepción,
es un servicio, y la consejería un servicio considerado no diferible durante la pandemia, la anticoncepción oral de emergencia, atención a las personas que viven con VIH, suministro de tratamiento, IVE o ILE donde sea legal, atención a mujeres víctimas de violencia y de personas con síntomas de infección de transmisión sexual. Por lo tanto, ¿cómo podemos organizar la continuidad de los servicios? El sistema sanitario debe estar organizado y preparado para tener la capacidad de mantener un acceso equitativo para la prestación de servicios esenciales durante la emergencia, limitando la mortalidad directa y evitando una mayor mortalidad indirecta. Por lo tanto, conocer datos desagregados, tenemos pocos datos oficiales, como les decía al inicio, tenemos que reorganizar los servicios de salud sexual y reproductiva y educativos, incorporando nuevos modelos innovadores y complementarios, tales como la telesalud, divulgación, modelos alternativos de entrega de anticonceptivos y tratamientos y medicamentos esenciales de salud reproductiva, sesiones educativas para personal de salud, adolescentes y jóvenes, visibilizar a la población más vulnerable, difundir mensajes a través de las redes, pero también a través de mecanismos tradicionales. Hay comunidades que viven en situación de mucha exclusión, tanto económica, social y por geografía, que no tienen acceso a Internet, o no tienen los recursos para comprar data, o no les llega directamente la información. Por lo tanto, la atención primaria se ha vuelto más necesaria que nunca en términos de la pandemia. Y el trabajo casa por casa y comunidad, directamente con las comunidades más alejadas, se ha hecho imprescindible. Organizar también sesiones con docentes, estudiantes y familias sobre temas de educación integral de la sexualidad que incluya prevención de violencia, prevención del embarazo no intencional. Mi mensaje muy claro: no olvidar a adolescentes y jóvenes, necesitan un asesoramiento personalizado para satisfacer necesidades, coordinar con la comunidad donde pueden recibir de manera segura los servicios de anticoncepción, incluso en puntos de entrega alternativos como farmacias, tiendas, entregas domiciliarias. El miedo y la ansiedad por contraer el virus en la instalación de salud hace que conduzca a la no utilización de servicios, y aseguremos que existe una comunicación efectiva en torno a la disponibilidad de servicios críticos en salud reproductiva y que allí se incluya la comunicación en riesgos y estrategias de participación comunitaria. Por lo tanto, para el UNFPA, aparte de todos los servicios de salud reproductiva, subrayamos que es tan importante mantener los servicios de anticoncepción y planificación familiar. Nuestro objetivo principal es tratar de que la discontinuación de los servicios en anticoncepción, planificación familiar sea mínima, pero también reduciendo el riesgo de contagio de la COVID en la población usuaria y en los proveedores de salud durante la emergencia. Es fundamental, recalco, implementar sistemas innovadores de consulta y entrega a distancia. En el marco de la libre elección informada y ejercicio de derechos, tenemos para ello una serie de pautas para apoyar a los países a reorganizar estos servicios, además de mantener los servicios disponibles para otras intervenciones de salud sexual y reproductiva no diferibles. Obviamente que la implementación de estas recomendaciones en los países depende de la situación epidemiológica de la pandemia, la fase en la cual se encuentra el país en tanto respuesta a la pandemia y también de la disponibilidad de recursos durante la emergencia sanitaria. Pero es posible mantener servicios con una reorganización y una respuesta al sistema de salud adecuada. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Vicky. Realmente es sumamente importante todo lo que nos has comunicado. Es alarmante la situación que nos has mostrado, pero la buena noticia es que sí, podemos y debemos actuar, que realmente podemos hacer la diferencia haciendo que los servicios de salud sexual y reproductiva estén en el mejor funcionamiento posible. Ahora voy a presentar al segundo panelista, que es Federico Tovar, que es asesor regional para América Latina y el Caribe en sistemas de salud y aseguramiento de insumos de salud sexual y reproductiva de UNFPA, del Fondo de Población de Naciones Unidas. Tiene más de 30 años de experiencia en economía y gestión y políticas de medicamentos. Federico nos hablará ahora
sobre la afectación de la pandemia en el acceso a la anticoncepción. Adelante, Federico, gracias. Buenos días, Celia y colegas. Muchas gracias por esta invitación. Quiero usar unos pocos minutos para compartir con ustedes algunos datos respecto al impacto de la pandemia del COVID-19 sobre el acceso a los anticonceptivos. Para ello voy a intentaré presentarles una investigación del UNFPA a nivel global y una investigación del UNFPA a nivel regional. La investigación del UNFPA a nivel global parte de la hipótesis de que tanto en el sector público como en el sector privado va a haber problemas de abastecimiento de anticonceptivos. Problemas diferentes para cada tipo de anticonceptivos. Menor para los condones y los anticonceptivos orales, un poco mayor para los inyectables, y también relativamente menor para el dispositivo intrauterino. Y además considera que ese impacto va a ser mayor en el sector público que en el sector privado. A los que se contemplaron, se evalúa que en 114 países de ingresos medios y bajos, unas 47 millones de mujeres van a discontinuar el uso de anticonceptivos, y eso representa 7 millones de embarazos no intencionales por la falta de acceso a anticonceptivos. A nivel de América Latina y el Caribe hicimos una investigación no centrada en una hipótesis, sino midiendo concretamente cómo se retrae el consumo en farmacias a partir de la caída del ingreso de los hogares y cómo se retrae la disponibilidad de los insumos en los servicios públicos por las disrupciones en la cadena global de suministros, entonces las dificultades que tienen los países para adquirir. El impacto es mayor en el sector público, de la misma manera que lo había previsto el estudio global, pero en América Latina tendríamos 13,1 millones de mujeres que no están accediendo a los anticonceptivos en los servicios públicos y casi 4 millones que han dejado de comprarlos en farmacia. Eso representa 2.200.000 embarazos no intencionales, 1 millón de abortos que se podrían haber evitado, 3.900 muertes maternas y 51.400 muertes neonatales, todas ellas vinculadas a la discontinuidad en el uso de anticonceptivos. Si llevamos esos 17 millones de mujeres a los 25 que ya en América Latina no accedían a anticonceptivos, querían usarlos pero no podían, el porcentaje de mujeres, de todas las mujeres en edad fértil con necesidades insatisfechas de anticoncepción, se incrementa pasando de 11,3 a 16,4. Es decir, hoy estamos con un nivel de necesidades insatisfechas de anticoncepción inferior al que teníamos en la conferencia de Cairo, en la Conferencia Mundial de Población y Desarrollo. Y pasamos a ser la región en desarrollo con mayores necesidades insatisfechas de planificación familiar. Si se pudieran comparar los dos estudios, América Latina tiene el 9% de las mujeres en edad fértil, pero se lleva la mayor parte del impacto de los anticonceptivos. Es decir, el impacto del COVID en todos los aspectos recae sobre América Latina, y en salud reproductiva mucho más. Ahora, les quiero compartir algunas informaciones de Bolivia. Pudimos medir el impacto sobre las ventas en farmacia. 13.556 mujeres discontinúan el uso de anticonceptivos que compraban en farmacia. No hemos tenido acceso, en el caso de Bolivia, a información de los niveles de abastecimiento en el sector público. Es uno de los 4 países de la región que no hemos podido acceder a esa información. Pero sí hemos podido acceder a información del sistema de estadísticas públicas respecto a cómo se contrajo la entrega de métodos comparando a abril del 2020 con abril del 2019. Y aquí lo comparo con la hipótesis que asumió el estudio de UNFPA a nivel global, y ustedes pueden ver cuán relevante es ese impacto en Bolivia. UNFPA consideraba que del 5 al 20% se iba a retraer la oferta de condones. Bueno, en Bolivia fue el 69%. UNFPA consideraba que a nivel global del 5 al 20% se iba a retraer la entrega de métodos anticonceptivos orales. Bueno, en Bolivia fue del 61%. UNFPA a nivel global consideraba que del 10 al 40% iba a ser la retracción de los inyectables. Bueno, en Bolivia fue del 50%. Y consideraba que del 5 al 20% iba a ser la del DIU. Bueno, en Bolivia fue del 91%.
Eso me permite afirmar, yo no tengo certeza que Bolivia sea el país de la región que haya registrado el mayor impacto, pero el impacto del COVID sobre el acceso a los anticonceptivos en Bolivia es dramático, es decir, es muy, muy grande. Y ustedes consideren que estos datos son de abril, el primer mes de la pandemia, no son de este mes. Son del primer mes porque la pandemia comienza en Bolivia a fines de marzo. Eso era lo que quería compartir con ustedes. Muchas gracias. Muchas gracias, Federico. Realmente nos has presentado cifras muy alarmantes. El impacto de la pandemia en América Latina, el impacto de la pandemia en Bolivia en relación a la anticoncepción, a la posibilidad de acceder a lo que son los insumos de salud sexual y reproductiva, es algo que debe llamarnos la atención. Ahora vamos a pedir, luego de agradecer muchísimo a Federico su presentación, vamos a pedir a Alberto Castro, que es nuestro oficial de salud de UNFPA en Bolivia, y que cuenta con más de 20 años de experiencia en salud sexual y reproductiva. Seguramente muchas de las personas que están en este momento escuchándonos lo conocen. Alberto nos va a presentar algunas recomendaciones esenciales para el caso boliviano, para garantizar la continuidad de los servicios de salud sexual y reproductiva, justamente para que todos estos dramas que nos están compartiendo tanto Vicky como Federico puedan ser revertidos. Muchísimas gracias, Alberto. Por favor, adelante. Muy buenos días a todas y todos. Muy bien. Bueno, el objetivo de mi presentación es hacer un breve resumen del documento que el UNFPA Bolivia ha elaborado en el marco de recomendaciones para la continuidad de servicios esenciales no diferibles de salud sexual y reproductiva ante la crisis sanitaria por el COVID. Varias de las láminas que yo tengo han sido ya abordadas por Vicky Camacho y también por Federico Tovar, así que mi presentación va a ser mucho más ágil y voy a detenerme en los aspectos que no han sido tocados aún. Así que entonces nos vamos adelante. Como UNFPA a nivel global, nacional y local, estamos coadyuvando al trabajo de los distintos niveles de gobierno para que se priorice la prevención y la respuesta a la COVID-19 entre los grupos en mayor situación de vulnerabilidad, entre ellos las mujeres gestantes, adolescentes y niñas. Es importante garantizar la continuidad de los servicios de salud sexual y reproductiva, los servicios de maternidad y la disponibilidad de insumos y medicamentos, que en este contexto de pandemia su funcionamiento regular está en riesgo, porque los recursos humanos y los insumos de protección suelen concentrarse en la atención de la pandemia, es decir, en los centros de aislamiento de recuperación COVID y en los centros de cuidados intensivos. Las recomendaciones del UNFPA se resumen en 3. Primero, proteger al personal de salud que provee servicios de salud sexual y reproductiva, atención materna y neonatal, dotando de equipos de protección personal de bioseguridad suficientes. Si tenemos personal de salud protegido, vamos a tener los servicios en continuidad permanente. Caso contrario, vamos a tener lo que en este momento tenemos, una gran ausencia de personal de salud infectado, aislado, etcétera, etcétera. La segunda recomendación, brindar atención de maternidad segura y efectiva a las mujeres con disponibilidad de insumos y medicamentos esenciales. Y tercero, garantizar la continuidad de atención y funcionamiento de los servicios de salud sexual y reproductiva, incluida la salud materna, garantizando una atención segura a todas las usuarias. El lema del UNFPA es no dejar a nadie atrás. Y esto implica involucrar e incluir a quienes normalmente se excluye, y son poblaciones de mayor vulnerabilidad y riesgo. Entre ellas están mujeres en general, adolescentes, personas con discapacidad, población indígena, migrantes y personas privadas de libertad, entre otras, además de los colectivos LGBTIQ. Y para esto, definitivamente necesitamos trabajar de manera intensa en el tema de la comunicación de riesgos y reducción del estigma como estrategia de movilización social. Estamos viviendo el tema del estigma de manera intensa en todo el país, y generar información y datos desagregados. La ausencia de información clara, explícita, genera confusión, genera rumores y por tanto genera actitudes peligrosas
en la sociedad en general y en la población médica específicamente. Conscientes de esto, de esta situación con el brote, entonces hemos puesto en el documento que va a ser compartido con todos ustedes las recomendaciones en el tema de enfrentar los riesgos que está generando la COVID inherentes a estos grupos poblacionales, así como las medidas de prevención y mitigación que se recomiendan en esta situación de pandemia. Recordar que el derecho a la salud establece que los establecimientos y bienes y servicios de salud deberían ser suficientes en cantidad y disponibilidad. Y hoy todos somos conscientes que una de las grandes necesidades en el país es suficiente cantidad de equipos de protección personal, suficiente cantidad de insumos y medicamentos, anticonceptivos, etcétera, etcétera, que en este momento no los tenemos. Ser accesibles y estar al alcance de todos sin discriminación alguna, incluso a los sectores más vulnerables y marginados de la población, y ser apropiados desde el punto de vista científico y médico con buena calidad. La pandemia definitivamente ha generado de manera negativa el acceso a los servicios esenciales no diferibles en salud sexual y reproductiva, lo que ha generado una disminución de la oferta y una reducción de la demanda por todos los efectos del confinamiento, la cuarentena, el temor, el miedo a contagiarse, etcétera, etcétera. Todas estas limitaciones pueden dar como un resultado un incremento en el riesgo de embarazos no intencionados, abortos inseguros o peligrosos y posibles complicaciones durante el embarazo, el parto, el posparto, además del posible incremento de la morbilidad y mortalidad materna y neonatal. La mortalidad directa por un brote, así como la mortalidad indirecta por condiciones prevenibles y tratables u otros, aumenta dramáticamente en esta situación. Solamente he puesto un cuadro, y es un cuadro que no lo ha mostrado Federico en la relación de Bolivia, y es el análisis de la prestación de anticoncepción entre los meses de marzo y abril de los años 2019 y 2020 comparativo. Y ustedes pueden ver que en el mes de marzo estamos hablando de usuarias nuevas de todos los métodos. Teníamos, cuando no había la pandemia del COVID, 88.961 usuarias nuevas, y en el 2020, en abril, teníamos 67.508. ¿Qué quiere decir? Una reducción de menos 21.423 usuarias, lo que lleva a una reducción del 24%. Lo mismo ha sucedido en el mes de abril, y la suma de las dos reducciones nos ha llevado directamente a una estimación de un 44% de reducción de acceso a insumos anticonceptivos. ¿Qué implica esto? Implica embarazos no deseados, implica riesgo de aborto, implica incremento de la violencia con riesgo de embarazos productos de violencia, y además algo que nos está preocupando hacia adelante, de que en el mes de noviembre, diciembre, enero, pues tengamos lo que se viene a llamar el fenómeno del baby boom, que es embarazos producto del confinamiento y de la COVID-19. Las áreas prioritarias las ha mencionado Vicky Camacho, son las mismas en Bolivia como en cualquier parte del mundo, porque estas áreas han sido dejadas por la emergencia para que el personal de salud atienda preferencialmente la emergencia del COVID, y han dejado en descubierto, tanto en protección de recursos humanos, en disponibilidad de insumos, etcétera, y eso ha generado y está generando, y lo vamos a ver los resultados más hacia adelante, todos los riesgos que conlleva el no contar con servicios disponibles, permanentes, insumos, medicamentos, y además ha generado una actitud de ausencia, de miedo y de estrés en la comunidad por falta de una información adecuada y suficiente. Finalmente, las recomendaciones algunas de las recomendaciones que el documento presenta es de que debemos trabajar en medidas de protección generales que se aplican a todos los episodios de contacto con el paciente, priorizar la atención de salud sexual y reproductiva como la atención esencial que es, garantizar el acceso a servicios a mujeres embarazadas, garantizar el acceso a servicios para las mujeres directamente afectadas por la COVID-19, proteger y ampliar el acceso a la atención oportuna de la violencia sexual y la interrupción legal del embarazo, proteger y ampliar el acceso a una cobertura integral de la salud sexual y reproductiva,
protección y desarrollo de capacidades del personal de salud, fortalecer y garantizar una cadena de suministros y medicamentos e insumos permanente, apoyar la prestación de servicios a distancia, incluida la telesalud para servicios y proveedores de salud reproductiva, asegurar los derechos de las personas y comunidades en mayor riesgo, asegurar que los sistemas de información estén disponibles y con información actualizada para contar con información desagregada para la toma de decisiones, limitar la transmisión de la COVID-19 a través de la dotación suficiente de insumos y de equipos de protección, intervenciones a nivel comunitario, promover el papel del sector de la salud primaria y los programas de empoderamiento comunitario. Este es un tema fundamental, el último que he mencionado, porque se han concentrado en servicios de tercer nivel, en servicios de aislamiento y en unidades de cuidados intensivos, y los servicios de atención primaria se han limitado a ser referentes o a cerrar sus puertas por temor al tema del contagio. Entonces, tenemos que retomar el sistema de atención primaria para educar, tenemos que trabajar en el sistema de atención primaria para promover conductas saludables en relación a la pandemia y en relación a los cuidados generales de las poblaciones en riesgo. Finalmente, este es un mapa de la situación para quienes no son de Bolivia, la situación al día de ayer, donde tenemos 1.301 casos nuevos positivos, tenemos un total de 1.271 decesos hasta la fecha de ayer y un total de confirmados de 35.528 casos. Este es un breve resumen de lo que el documento tiene. El documento es mucho más amplio y se les va a compartir, y definitivamente este documento ha sido entregado al Ministerio de Salud para que lo considere y lo incorpore en el plan de contingencia de cuidados de la salud materna y la salud sexual y reproductiva. Muchísimas gracias. Gracias, muchas gracias, Alberto. Realmente nos has presentado recomendaciones fundamentales para el país, luego de este panorama que entre Federico y tú nos han mostrado ya localizado a Bolivia y que está muy en línea con lo que nos mostraba también Vicky Camacho. Realmente son recomendaciones que si las tomamos en consideración y las ponemos en práctica, podremos incidir y disminuir estos embarazos no deseados, estos embarazos en adolescentes, la maternidad infantil forzada, que en general es producto de violencia sexual, y que todo ello termina incrementando la mortalidad materna. Muchísimas gracias, Alberto, muchísimas gracias a los tres panelistas. Y antes de proseguir con el cuarto panelista, quiero recordar, por favor, a la audiencia que estamos pendientes de sus preguntas, que las pueden realizar a través de la opción de preguntas que está en la parte inferior de la pantalla que tienen ustedes de Zoom, y también lo pueden hacer a través de Facebook. Muchísimas gracias. Y ahora vamos a presentar a Franco Espada. Franco es responsable del componente de salud materna del Ministerio de Salud. Franco Espada, el doctor Franco Espada, nos explicará sobre los desafíos de la salud materna durante la pandemia en el país y la respuesta, el plan de respuesta que el Ministerio de Salud tiene frente a esta gran problemática. Muchas gracias, Franco. Adelante, por favor. Hola, muchísimas gracias. Bueno, son aspectos muy importantes que han tocado tanto la doctora Vicky Camacho, el doctor Alberto, sobre lo que es esta problemática dentro de los derechos sexuales y reproductivos, ¿no? Dentro del marco grande que tenemos. Frente a esto, pues nosotros hemos realizado hace más de un mes un pequeño bosquejo del Plan Nacional de Contingencia en Salud Materna y Neonatal en el contexto COVID, en el marco de los derechos sexuales y reproductivos. En ese entonces, la actual ministra era nuestra directora, para la cual hicimos una presentación y fuimos fortaleciendo con las recomendaciones del documento de UNPA y de otros documentos más que pudimos leerlos, pues contextualizarlo a nuestra realidad. Y frente a esto, pues tenemos el plan de contingencia que está aprobado por nuestra señora ministra, para lo cual, pues,
Vamos a mostrarles en un momento. Ahí está. Bueno, ¿cuál es el objetivo? El objetivo de esto, pues, es de garantizar el acceso a la mujer embarazada a los servicios de salud en el contexto COVID. A todos los servicios, primeros, segundos y terceros niveles. La situación actual, esta es, bueno, este corte es no es al 3 de julio, es al 25 de junio, donde podemos observar que tenemos ahí, son 51 mamás o embarazadas y puérperas, están las tres juntas acá, que hemos podido recabar a través de nuestros responsables y nuestros homólogos en nuestros 9 departamentos, en los sedes. Hasta la fecha, esta información justamente viene de ellos, de la cual también hemos podido recabar, pues que hasta la fecha tenemos 5 muertes maternas reportadas, ¿no? Diagnosticadas todas con lo que es con COVID positivo a través de la prueba. Las líneas de acción son las siguientes. Para las mujeres gestantes, estamos haciendo un mapeo de mujeres embarazadas, la identificación de establecimientos de salud verdes y COVID a nivel nacional, realizar la teleconsulta de seguimiento, una teleeducación para el personal de salud, un fortalecimiento a hospitales materno-infantiles. Esas son las líneas de acción que estamos planteando. Bueno, nuestros avances. Ya tenemos un mapeo de integración de base de datos a través del bono Juan Azurduy y el SUS. Hemos conseguido, bueno, nosotros tenemos un programa que es el bono Juan Azurduy que se encarga de realizar el pago de una transferencia condicionada, podría decirse así, debido a que la mamá tiene que cumplir en el establecimiento de salud sus controles prenatales, su posparto, su parto, tiene que cumplir también la atención integral del menor de 2 años, y por todo esto, pues, se le cancela un monto específico. Entonces, este programa, pues, tiene exclusivamente este grupo etario, y la base de datos que hemos conseguido, pues, es dentro del marco de nuestras competencias, nos han podido facilitar, y a través de ellas estamos haciendo la integración de la base de datos que tenemos actual para poder, a través de las herramientas tecnológicas que tenemos, pues hacer una teleconsulta y una teleeducación a nuestro personal de salud. El establecimiento de salud, pues es identificación de los establecimientos de salud donde se va a realizar la atención de partos, cabeceras de municipio o para la red de teleconsulta, ¿no? La teleconsulta misma es el desarrollo del sistema de teleconsulta en que estamos realizando en el pilotaje. Estamos preveyendo un entorno con todas las condiciones para poder posteriormente implementarlo. Lo vamos a realizar en el Alto, donde tenemos una gran demanda de mujeres embarazadas, con demandas insatisfechas también de necesidades en la parte de anticoncepción a mujeres en edad fértil. Bueno, los avances que hemos logrado tener hasta el momento, pues, es conseguir insumos de bioseguridad y específicamente para limpieza, recursos humanos para el apoyo de la gestión de la información a través de contratación de auxiliares y enfermeras, pruebas para la detección de COVID y unos equipos para triaje, bueno, para los equipos de triaje que el Ministerio de Salud tiene, pues termómetros, oxímetros, tensiómetros y algunas carpas para los establecimientos de salud que van a brindar esta atención, ¿no? Los resultados hasta ahora que hemos podido obtener con el plan, pues es la presentación y aprobación del plan de contingencia de las autoridades del Ministerio de Salud, la gestión de apoyo técnico financiero para la implementación, la base de datos del bono Juan Azurduy para el mapeo, el levantamiento de información de los establecimientos de salud que en este momento están atendiendo partos, tanto en primer, segundo y tercer nivel, porque tenemos otros establecimientos que justamente por la
por el contexto, por la baja de los médicos u otras inherentes, pues actualmente no están atendiendo, ¿no? Estamos haciendo un desarrollo de un sistema de teleconsulta, para lo cual ya estamos pronto, la siguiente semana, esperemos concretar para empezar el pilotaje y posteriormente la implementación del mismo. Todo esto pues ha sido gracias al apoyo de Plan Internacional, UNICEF, y también tenemos que mencionar que tenemos un plan macro de los derechos sexuales y reproductivos que a través de la Mesa Nacional de Maternidad y Nacimientos Seguros le hemos realizado con las diferentes organizaciones que estas que llevan, y estamos en proceso también de implementar para articular con este pequeño plan. Esto es una acción inmediata. El plan grande, pues estamos en ese proceso para poder ver todas las necesidades que el doctor Alberto, que la doctora Vicky nos han podido mencionar. Gracias. Muchísimas gracias, Franco. Vemos que se está incluyendo las recomendaciones también que hemos socializado con ustedes y esperamos que continuar en este trabajo, pues realmente los desafíos son muchos, las necesidades son muchas y como nos han podido mostrar nuestros asesores, realmente si no actuamos de una manera absolutamente determinante, la pandemia va a arrasar con las mujeres, con las niñas, con las adolescentes. Muchísimas gracias. Voy a invitar ahora a Ingrid Villarreal, que es la última panelista, es de Médicos del Mundo. Ingrid es responsable del proyecto que UNFPA implementa en alianza con esta organización de Médicos del Mundo y ahora nos brindará una mirada más local. ¿Qué pasa realmente en los departamentos, en los municipios de nuestro país en relación a las limitaciones y desafíos en el funcionamiento de los servicios de salud sexual y reproductiva? Muchísimas gracias, Ingrid. Adelante, por favor. Bueno, buenos días a todos y todas. Es un gusto estar en este análisis que se está realizando respecto al impacto del COVID, ¿no? En lo que respecta a la salud sexual y reproductiva. Nosotros, como Médicos del Mundo, pues vamos a hacer una presentación de lo que estamos viendo directamente en las zonas de intervención donde actualmente estamos. Esta es una presentación igual muy puntual en la que vamos a ver con algunas fotos, básicamente, el estado de situación de los servicios de salud en tiempos de COVID. Son redes o zonas de intervención en las que están Médicos del Mundo, son redes de salud de los departamentos de La Paz y Santa Cruz. Entonces, estamos actualmente, los proyectos de intervención de Médicos del Mundo están en La Paz en 4 redes de salud. En total son 52 establecimientos, perdón. En el caso de Santa Cruz es una red de salud, en total son 3 municipios de intervención. Pues para iniciar en las zonas de intervención, pues lo primero que hemos visto, ¿no? Es la implementación de los protocolos de acuerdo a lo que se ha ido presentando, ¿no? Entonces los establecimientos de salud en una primera instancia han ido habilitando zonas de triaje, ya que son principalmente establecimientos de salud de primer nivel. En las zonas donde estamos actualmente solo existen dos establecimientos, 2 hospitales de segundo nivel, uno en Santa Cruz y otro en el Alto de La Paz. Entonces, en un primer momento lo que hemos visto es que no tenían zonas de triaje, han ido habilitando y en la actualidad, pues en el departamento de La Paz, de los 52 establecimientos, el 86% cuenta con zonas de triaje, pues en la medida en la que han podido habilitarlo, ¿no? Porque tampoco reúnen todas las condiciones. En el caso de Santa Cruz, sin embargo, si ven los datos, pues estamos solo en una red, 3 municipios, son 25 establecimientos, pero de los 25, solo 3, es un 12%, solo un 12% cuenta con zonas de triaje.
Aquí pues vamos viendo en las fotos la evolución de esto, ¿no? A un inicio, como verán, pues las zonas de triaje las han ido habilitando en la medida en la que el personal ha tenido espacio y disponibilidad, ¿no? Pues volviendo a la zona, a las zonas de intervención, vemos que han ido mejorando. Esto gracias también a los procesos de gestión que se han ido llevando a cabo durante este tiempo con los gobiernos locales, ¿no? Informando, orientando, en coordinación con el personal de salud principalmente, ¿no? En el caso de las salas de aislamiento, pues en un inicio, de la misma manera, ¿no? Se ha ido haciendo seguimiento, acompañamiento, junto con las coordinaciones técnicas y la gerencia de red, a los establecimientos de salud para ver de qué manera podíamos orientar y acompañar al proceso de implementación, ¿no? En realidad los establecimientos de salud son limitados los espacios que tienen, son limitados los recursos también, entonces han ido adecuando los ambientes para contar con, de acuerdo a la normativa, con estas salas de aislamiento. Entonces, en el Departamento de La Paz, en los 52 establecimientos, se cuenta con un total de 75% de establecimientos con salas de aislamiento. Y en el departamento de Santa Cruz son solo 3, ¿no? 3 establecimientos, lo que hace un 12%. Estas salas de aislamiento, si bien no son salas que permitan que un paciente se mantenga internado por mucho tiempo, si ven las características, pues en un inicio solo tienen una cama, es limitado el espacio. Esta fotografía es un centro de salud en la red Sencata, en el Alto, y pues no tiene una buena señalización, han adecuado estos espacios. Hay establecimientos que han podido gestionar con el gobierno municipal y en coordinación con las autoridades que habiliten algunos ambientes alejados del establecimiento. Sin embargo, de la misma forma son espacios que no reúnen las condiciones, ¿no? Para que un paciente pueda mantenerse por mucho tiempo en estas salas. Entonces, lo que hace el personal de salud es que si hay un paciente sospechoso, lo interna en las salas y espera a que se le tome la muestra y lo da de alta, ¿no? No tienen la suficiente capacidad para mantenerlo internado si fuera un paciente positivo, o lo refiere, ¿no? A las salas, a los hospitales de referencia o a las salas de aislamiento en la ciudad, ¿no? En el caso de la aplicación de protocolos de bioseguridad, pues ahí hemos visto que el personal de salud en un inicio pues no contaba con la totalidad de insumos. Como ven en las fotos, han ido adecuando con las limitaciones que tienen, han ido adecuando los servicios para prever esto. Esto es en San Ignacio de Velasco. La atención, el personal se desplaza hacia las comunidades para hacer la atención adecuada, y pues de a poco han ido gestionando también los insumos, ¿no? De bioseguridad. Tenemos datos en el municipio de en los municipios de intervención de La Paz, en nuestras redes de intervención, pues el personal de salud con COVID que ha dado positivo a COVID es mínimo, un 2% en las zonas donde están médicos del mundo. No ha habido decesos hasta ahora de personal de salud. En cambio, en el departamento de Santa Cruz, en la provincia de Velasco, pues el 30 a 40% del personal ha dado positivo a COVID, y pues a la fecha tenemos 2 decesos, ¿no? De 2 licenciadas. Principalmente donde en San Ignacio de Velasco, en el hospital, ya que como vieron las fotos anteriores y los datos anteriores, solo tenemos 3 establecimientos en los 3 municipios que cuentan con triaje y salas de aislamiento. Uno de estos es el hospital de San Ignacio de Velasco. El personal contagiado es principalmente del hospital, ¿no? Entonces, estos son los datos que tenemos hasta ahora. La atención integral, pues bueno, en el proceso han ido adecuando los establecimientos y como verán, con las limitaciones, la población tampoco acudía como antes.
el personal ha ido desplazándose a las comunidades también para hacer la atención. Sin embargo, como ven, la población también no estaba a un inicio con el barbijo ni con la protección adecuada. Y de esta manera ha ido evolucionando. Esto es en San Ignacio de Velasco, en el hospital, y pues ahora las mujeres, que principalmente son las que más asisten a los servicios de salud, pues no hay una sala de espera, están afuera esperando para que les den les hagan el triaje y puedan ingresar, ¿no?, al hospital a hacer su consulta. En este periodo, en la red de salud Velasco, pues se ha reportado 4 muertes infantiles durante este periodo de pandemia, y se ha incrementado el número de casos de violencia nos dificulta a las instancias correspondientes el que no haya mucha información disponible a la población, y pues esto hace que los SLIMs y el personal de salud no tienen datos precisos, ¿no? Pues estoy aquí con mi compañera Noelia. Noelia es la responsable de género en Médicos del Mundo, y ella quería hacer solo una puntualización respecto a este punto. Sí, muy buenas tardes a todos y a todas, buenos días, perdón. Lo que debemos resaltar es que en este tiempo de la cuarentena, de la pandemia y la emergencia sanitaria, se ha dado una vulneración de derechos a las mujeres. ¿Por qué? Los casos de violencia en nuestras zonas han aumentado. Si bien a nivel nacional, según la FEDCB, tenemos 277 casos y 51 feminicidios y 26 infanticidios, estos han sido los casos reportados. En nuestras zonas de intervención, muchos de los servicios, como ser los SLIMs y los DNA, no han estado trabajando. Por lo tanto, las mujeres no han tenido acceso a hacer la denuncia correspondiente de estas violencias que han estado viviendo y sufriendo en sus casas, ya que se mantenían viviendo con los agresores, ¿verdad? En nuestras zonas de intervención también se ha podido ver que, como ya también decían otros panelistas, se ha dado menor acceso a los servicios de salud sexual y reproductiva. ¿Por qué? Porque el personal de salud ha priorizado la atención al COVID, descuidando un poco la atención a los servicios de salud sexual y reproductiva. Las mujeres han tenido menor acceso a la planificación familiar y a los métodos anticonceptivos, tanto para obtenerlos como para hacer el seguimiento a los que ya estaban utilizando. Las mujeres son en este momento las que son más vulnerables. ¿Por qué? Porque son ellas en nuestras zonas de intervención que hemos visto, que son las cuidadoras, las que van al mercado, las que hacen mayor comercio informal, por lo tanto están más expuestas. Médicos del Mundo, en respuesta a esta vulneración de derechos de las mujeres, ha trabajado durante mucho tiempo en el empoderamiento de la población, para que a través de la gestión de ellas mismas, su voz sea escuchada y sus demandas sean atendidas. En este momento, también las mujeres, a través de sus autoridades, como son las Bartolinas, es en el sindicato, las lideresas, las autoridades de la estructura social, también el acceso a la información sobre dónde debe hacer las denuncias de violencia, sobre cómo tiene que cuidarse, sobre cuáles son en este momento las herramientas que pueden utilizar. En este sentido, hemos trabajado mucho el material de difusión para la comunidad, para las autoridades, para que estos derechos ya no sean vulnerados y que podamos nosotros llegar a las mujeres a través de estos materiales de difusión y que ellas tengan mayor acceso a los métodos anticonceptivos, para que nosotros y para que ellas puedan hacer pleno ejercicio de sus derechos. Sí, bueno, esta es en sí la presentación de Médicos del Mundo, la experiencia en las zonas de intervención, y por el momento, como han visto, si bien ha mejorado la atención en los servicios de salud, todavía existen muchas debilidades,
y todavía con esto de que el personal de salud se ha ido contagiando, también ha habido una disminución en la atención, ¿no?, a servicios priorizados como los de salud sexual, atención a la mujer embarazada, ¿no? Entonces, esta es la experiencia, no sé qué les parece y cómo lo ven ustedes en las otras zonas. Esto es lo que queríamos contarles como médicos del mundo. Muchísimas gracias, Ingrid. Realmente es sumamente interesante e importante conocer qué está pasando en el nivel local. Vamos a pasar a las preguntas. Hemos recibido una cantidad impresionante de preguntas, no solamente por el Zoom, sino fundamentalmente por el Facebook. Y estas preguntas, en general, hacen un énfasis muy grande en ¿y ahora qué hacemos? Frente a todo lo que hemos visto, ¿cuál es la respuesta? ¿Qué podemos hacer realmente para incidir en la vida de las mujeres en general? Y hay una preocupación muy especial con las poblaciones que se encuentran en situación de vulnerabilidad. Entonces, muchas preguntas giran alrededor de ¿y ahora qué hacemos? En relación con las mujeres indígenas, las mujeres afrodescendientes, las personas privadas de libertad, las personas con discapacidad. En general, por ahí van las preguntas. Hemos tratado de agrupar lo más que hemos podido en este tiempo las preguntas para poder responder y que los panelistas y las panelistas puedan responder a estas inquietudes tan grandes que se están mostrando en salud sexual y reproductiva del UNFPA, que está ubicada en Panamá y que nos habla desde Panamá. Te hago la pregunta, Vicky. ¿Qué efectos a mediano y largo plazo tiene el COVID en la mortalidad materna y en la planificación familiar? Gracias, Vicky. Adelante, por favor. Bueno, yo creo que ya hemos hablado durante el evento, todos los panelistas creo que de alguna manera se han referido sobre el efecto, ¿no? Lo que sabemos, y voy a repetir un poco lo que dije en la presentación y recogiendo también los datos que Bolivia también ha presentado, ahora tanto el Ministerio de Salud a través del doctor Espada como Alberto Castro. Todavía no sabemos si hay mayor riesgo de las embarazadas en términos de que hacia la mortalidad, ¿no? Es decir, no sabemos porque no tenemos datos suficientes. Sin embargo, sí sabemos que hay una afectación en la mortalidad materna. O sea, ya tenemos casos de muertes maternas indirectas por la COVID. Pero también tenemos datos de muertes maternas no por COVID, o hay un incremento de muertes maternas no por COVID, pero sí porque las mujeres no han acudido a los servicios de salud, no han acudido a la atención oportuna de complicaciones obstétricas o no han recibido la atención que requiere. Y esto a nivel regional, eso lo estamos viendo. Entonces hay un aumento de la mortalidad materna en varios países cuando comparamos la semana epidemiológica en este tiempo de pandemia en América Latina frente a lo que ocurrió en el 2019 y 2018, estamos viendo un exceso de muertes. Pero también estamos viendo muertes maternas indirectas relacionadas a la COVID. Entonces, el efecto de mortalidad materna existe. Y la otra pregunta era sobre anticoncepción. Creo que ya los colegas Federico y también Alberto han mostrado, digamos, el efecto que tiene en el uso de métodos anticonceptivos. O sea, hay una reducción en el uso de métodos anticonceptivos por esta discontinuidad de servicios y por la ruptura de cadenas de suministros en algunos países. Entonces, yo diría, solamente es como reforzar lo que se dijo durante el panel. Muchísimas gracias, Vicky. Ahora vamos a proceder a pedirle a Franco Espada, responsable del componente de salud materna del Ministerio de Salud, que nos pueda responder. También hemos agrupado varias preguntas y las personas están preocupadas cómo está afectando el COVID a la salud sexual y reproductiva de mujeres de pueblos indígenas y que nos informe también, que nos pueda contar qué está haciendo el Ministerio de Salud
para poder atender la salud sexual y reproductiva de las mujeres indígenas. Muchísimas gracias. Adelante, Franco, por favor. Bueno, muchísimas gracias. Sí, es cierto, es muy cierto. Creo que el doctor Alberto Castro ha mencionado bastante una cosa muy importante ahí, que hay poblaciones que son invisibilizadas porque realmente, bueno, a todos nosotros nos ha llegado de un sopetón, como en tan corto tiempo esta pandemia ha puesto de cabeza el mundo, ¿no? En tan corto tiempo. Creo que esa es una anécdota que todos nosotros la vamos a poder contar a través de nuestras siguientes generaciones. Bueno, nosotros como ministerio estamos tomando acciones justamente para involucrarnos con organismos específicamente que trabajan con estas poblaciones y ver las necesidades que tienen. A través del componente de salud sexual y reproductiva, del componente de adolescencia, estamos recabando la información específica de cuántas poblaciones tienen. Todavía tenemos un subregistro en esto, pero estamos trabajando en ello. Todavía estamos en esa fase de poder tener la información para tomar acciones específicas sobre esto. No podría darle mayores datos al respecto para poder hacer algún conteo con esto, pero sí puedo explicarles que sí, en el transcurso de las anteriores 2 o 3 semanas, hemos tomado conciencia de que esto tiene que integrarse a todo lo que es y ser transversal para toda la población. Muchísimas gracias, Franco. Vamos a pasar a la siguiente pregunta, o al siguiente bloque de preguntas, y es para Federico Tobar, nuestro asesor regional, también para América Latina y el Caribe. ¿Cuál será el efecto del COVID para el próximo año sobre el abastecimiento de anticonceptivos y qué debemos hacer al respecto? Por favor, Federico. Gracias. Bueno, el impacto que pueda tener el COVID en el año próximo tiene directa relación con las reacciones que podamos asumir. Me parece que hay algo que hay que distinguir inmediatamente, y es que la vida de las mujeres que no han accedido oportunamente a los métodos anticonceptivos durante esta pandemia cambia para siempre. Eso no se revierte con la recuperación del abastecimiento del año próximo. Y no es poco, estamos hablando de 2.200.000 mujeres que van a tener, al menos, que van a tener hijos que estaban usando métodos y que no los están continuando usando como efecto de la pandemia. Pero si se toman medidas inmediatas, sí se puede recuperar rápidamente, apenas termine la pandemia, los niveles de cobertura y acceso a los anticonceptivos que tenía nuestra región, que eran relativamente altos para las regiones en desarrollo. La buena noticia es que la pandemia ha habilitado en muchos países algunas innovaciones que hasta hace poco eran casi ciencia ficción. Por ejemplo, telemedicina, la consejería y la aceptación de recetas de anticonceptivos a través de redes sociales, recetas en WhatsApp, la incorporación de la anticoncepción hormonal de emergencia como medicamento de venta libre en el contexto de la pandemia. Tenemos 2 experiencias en las cuales además se está haciendo entrega de anticonceptivos a través de los servicios de motos y bicicletas que hacen delivery a domicilio. Eso encarece la entrega, pero si uno compara el costo de esa entrega con el costo de la atención de la gestación al parto y el impacto sobre la mujer y la productividad del país, la verdad es que la inversión es ínfima. Bueno, en otros países, en muchos países se ha habilitado la entrega de métodos de corta duración por periodos, para abastecer periodos mayores. Otra medida fundamental que se está comenzando a contemplar en varios países es la sustitución de métodos de larga duración, como el durante en América Latina. El impacto del COVID-19 sería mucho menor, porque el no afectaría la protección de mujeres. Y el otro tema que estamos comenzando a incorporar es la sustitución de unos métodos por otros, que el paradigma del aseguramiento de insumos no lo favorece, porque lo que buscamos es que
sea la propia mujer la que decida en función de sus estilos de vida, de sus necesidades y de sus conveniencias cuál es el método que mejor se adecua, pero en un contexto de escasez como el que estamos registrando en este momento, es mejor que tenga un método a que no tenga ningún método. Entonces, todas esas medidas juntas, más una ampliación de las compras, y en algunos países se está además incorporando la adquisición de misoprostol, que creo que en el momento post-pandemia va a ser bastante necesario. Gracias, Federico. Realmente muy importante el tema. Como tú decías a un inicio, no son solamente más de 2 millones de mujeres que no van a tener acceso a anticoncepción, sino todas las implicancias que esto tiene para el futuro de estas mujeres. Muchísimas gracias, Federico. Y ahora vamos a pasar la palabra a Alberto Castro, que nos pueda responder también a otro bloque de preguntas que hemos tratado de resumir de la siguiente manera. ¿Qué le compete hacer a los municipios para que los servicios no paren si hay poco personal y falta de protección del personal? Por favor, Alberto. Gracias, Celia. En mi presentación yo había puesto un punto muy importante y creo que si hay algo que lamentablemente no ha funcionado en el país, es una alianza nacional. Ha habido una división en lugar de haber una unidad entre municipios, gobernaciones y gobierno nacional. Si hubiéramos logrado tener esta unidad nacional, creo que los resultados habrían sido mucho mejores. Los municipios tienen por ley un mandato, son responsables de la infraestructura, de la disponibilidad de insumos y medicamentos, también de parte del recurso humano. Por tanto, si ellos hubiesen actuado inmediatamente teniendo los recursos que tienen, estaríamos hablando de otra situación, absolutamente. Todos en Bolivia sabemos, y es bueno que Federico y Vicky también sepan de las dificultades que el hecho de tener autonomías genera en el país, porque las autonomías podrían haber significado una gestión conjunta poderosa, que lamentablemente no se dio por la coyuntura que estamos viviendo en el país. Pero la responsabilidad de los municipios es enorme, porque es bajo su cargo que está el funcionamiento de los establecimientos de salud, y entiendo que el ministerio y las organizaciones de cooperación estamos haciendo lo posible para poder mitigar en parte las necesidades y los grandes vacíos que hay en los municipios. Entonces, creo que todavía estamos a tiempo de que esta alianza se dé para proteger a la gente, para proteger a esa población excluida y que vive en áreas rurales y que vive en condiciones de pobreza y que también vive en condiciones de situaciones diferenciadas. Entonces, la responsabilidad de los municipios es grande. Ojalá asuman su rol definitivamente los que hasta hoy no lo han hecho de manera clara. Gracias. Muchísimas gracias, Alberto. Ahora vamos a pasar a la última pregunta con la última panelista también. Le vamos a pasar la palabra a Ingrid Villarreal para que nos comente, por favor, qué requerimientos urgentes tienen los servicios en los municipios más alejados. Muchísimas gracias, Ingrid. Adelante, por favor. Bueno, muchas gracias, Celia. Pues principalmente el personal de salud con el que trabajamos, pues hace referencia a los equipos de protección, ¿no? Los insumos básicos para la bioseguridad en los establecimientos de salud y pues lo que compete al gobierno municipal es, ¿no?, que hay desabastecimiento en la adquisición de insumos. Esa es una competencia ya de los gobiernos locales. Son sus principales demandas, ¿no?, los insumos. En el caso de los municipios de Velasco, por ejemplo, el abastecimiento también de farmacias, ¿no?, que también ha habido un desabastecimiento de varios medicamentos, pero la demanda principal son los equipos de bioseguridad, ¿no? Muchísimas gracias. Bueno,
Lamentablemente no podemos responder a más preguntas, son muchas las que nos siguen llegando. Vamos a tratar de hacer todo un agrupado, un paquete de estas preguntas, poder pasárselas a los distintos expositores y pedirles que las puedan responder o nos puedan enviar documentación, informes, materiales, en fin, que podamos subir a nuestras distintas páginas como UNFPA Bolivia para poder satisfacer sus inquietudes. Quiero agradecer muchísimo a cada una de los y las panelistas por este tiempo, a Virginia Camacho, un agradecimiento muy especial, a Federico Tobar, que están allá lejos y que desde allá lejos, ¿no? Ellos son asesores del UNFPA que trabajan en Panamá y que desde allá lejos han dejado todas sus enormes actividades para poder estar con todos y todas nosotras. Un saludo y un agradecimiento muy especial a Franco Espada del Ministerio de Salud. Esperemos continuar trabajando, coordinando para poder continuar impulsando que los servicios de salud sexual y reproductiva no se paren, que realmente las demandas, las necesidades de las mujeres, de la población en general, en lo que se refiere a anticoncepción, pero a salud en general sexual y reproductiva, continúen. Un especial saludo también a Ingrid Villarreal, de Médicos del Mundo, una organización aliada con la cual tenemos un amplio trabajo y de amplia data. Así que un saludo muy especial y un agradecimiento también muy especial a nuestro colega Alberto Castro, quien nos ha podido comentar sobre estas recomendaciones y las necesidades que se tienen en el país para poder responder a la salud sexual y reproductiva en el marco del COVID-19. Quiero agradecerles muchísimo a cada una de las personas que ha estado en este tiempo compartiendo sus preocupaciones, que ha estado con nosotros, a nombre del Fondo de Población de Naciones Unidas y del Sistema de Naciones Unidas en Bolivia. Les agradezco muchísimo su participación. Vemos que los desafíos realmente que nos plantea la pandemia del COVID-19 en salud sexual y reproductiva son inmensos y requiere de una respuesta integral urgente. O sea, vemos que como parte de lo que es la pandemia misma del COVID-19, hay otras problemáticas que son aledañas y que están en este contexto, que también pueden tomar vidas, si no es la vida física de las personas, al menos con seguridad puede tomar el desarrollo de esas vidas. Así que debemos actuar de una manera urgente e integral. Por esto, todo lo que se ha dicho nos convoca a replantear y reforzar las políticas públicas de salud y a desarrollar, más que nunca, como decíamos, un trabajo coordinado. Muchísimas gracias nuevamente a todas y todos y hasta otra oportunidad. Gracias. Gracias, hasta luego.